Ya, apreciados líderes, les habla el profesor Alexander Fierro Ceballos de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con el marxismo. El comunismo tiene gran cantidad de doctrinas, entre ellas destaca un movimiento ideológico en particular, el marxismo. El marxismo recibe el nombre de su creador, Karl Marx, quien fue un filósofo y un periodista revolucionario alemán del siglo XIX. El materialismo abarca un campo más amplio que la economía y la política. Abarca todo el panorama del desarrollo de la sociedad humana, del pensamiento y de la naturaleza. En este sentido, el marxismo es una filosofía. Toda filosofía intenta explicar el mundo en que vivimos y las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. La filosofía del marxismo representa la síntesis más elaborada del pensamiento humano que se ha alcanzado bajo el capitalismo. El nombre que recibe esta filosofía es el de materialismo dialéctico y es un método de análisis para conocer, interpretar y transformar la realidad. La creación de esta filosofía del marxismo cubre aproximadamente un periodo histórico de 10 años, desde finales de la década de los 30 hasta finales de los 40 del siglo XIX. Se conoce como marxismo el conjunto de ideas, conceptos, tesis, teorías y propuestas de índole filosófica, ideológica, política y económica, así como cierta concepción del mundo, la vida social y política, que se deriva de la obra de Karl Marx y Friedrich Engels, y que tienen un carácter doctrinario. Así pues, el marxismo es una corriente de pensamiento, un modelo teórico explicativo de la realidad humana que ha servido como base ideológica de lo que se conoce como materialismo histórico y dialéctico, del comunismo y desde los diferentes tipos de socialismos. Se caracteriza fundamentalmente por su rechazo crítico al capitalismo y a su sistema económico, la tesis de la lucha de clases y la propuesta de construir una sociedad igualitaria, sin clases, es decir, comunista. El objetivo del marxismo es que sean los propios trabajadores quienes, a través del Estado, manejen los medios de producción, lo cual posibilitará una sociedad sin clases, lo cual evitaría que una minoría acumule los medios de producción para explotar a la mayoría. Como tal, el marxismo ha sido una corriente de pensamiento muy influyente en los movimientos sociales, sistemas económicos y políticos de todo el siglo XX, aunque sus líneas fundamentales hayan sido trazados por Marx y Engels a mediados del siglo XIX y expresadas públicamente en el Manifiesto Comunista. También se consideran marxistas los movimientos políticos fundados a partir de una interpretación más o menos estricta del marxismo. La Revolución Rusa y la instauración de la URSS está inspirada en los ideales marxistas, así como la Revolución China o la cubana. Es necesario comprender a nivel teórico el desarrollo sociohistórico, la lucha de la clase del proletariado revolucionó conquistas del pensamiento social del momento histórico. En el siglo XIX, varios pensadores tenían gran preocupación en dar respuestas a los diversos problemas sociales que se desarrollaban en el seno de la sociedad capitalista. Los socialistas utópicos fueron los primeros en proponer y teorizar medios que pudieran resolver la expresa diferencia percibida entre los miembros del proletariado, obreros y trabajadores, y de la clase burguesa, dueños de negocios y banqueros. El socialismo utópico fue creado por Robert Owen, Saint-Simon y Charles Fourier. A mediados del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels elaboraron una teoría inspirada en el socialismo utópico que no solo rechazaba el capitalismo, sino que proponía un programa de acción para transformar la sociedad y fue ahí donde se creó este movimiento. Las bases del marxismo fueron marcadas por el filósofo social alemán Karl Marx y el revolucionario alemán Friedrich Engels en 1818, siendo el sistema más tarde completado y modificado por ellos y sus discípulos, entre ellos Trotsky, Lenin y Stalin, denunciando la explotación de la clase obrera por parte de la burguesía y defendiendo la necesidad de que una revolución obrera pudiera dar fin al capitalismo. En sus palabras, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diferentes maneras, pero de lo que se trata es de transformarlo. Reflexiones que ejemplifican su voluntad de intervenir en la sociedad
y confrontar continuamente la teoría con la práctica. Esta teoría también fue conocida como socialismo científico, porque era más pragmático que el socialismo presentado por los filósofos anteriores conocido como utópico. Karl Marx. Ningún otro teórico ha sido tan estudiado y tan discutido durante el siglo XX como Karl Marx. Ningún otro pensador moderno ha tenido tanta influencia sobre los movimientos políticos y sociales. Karl Marx fue un pensador de origen alemán. Nació en Treveris, Prusia Occidental en 1818 y falleció en Londres en 1883. Considerado como el padre del socialismo científico, su obra más importante es El Capital, publicado junto a Engels en 1867. Karl Marx ingresó en las universidades de Bonn, Berlín y Jena para finalizar sus estudios. Él estudió Derecho, Historia y Filosofía en 1841. Aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideran como un economista muy importante debido a su principal obra, El Capital, una de las obras sobre economía más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Karl Marx y Engels, con quien compartía una estrecha colaboración intelectual y política, se centraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. De hecho, sería la fuerza de la revolución la forma de acabar con la civilización burguesa. Aquí tenemos una frase representativa de Karl Marx, donde traduce: el proletariado no tiene nada más que perder excepto sus cadenas. Teoría científica de Karl Marx. Karl Marx desarrolló una teoría científica que muestra un tipo de vida social desarrollada en base a las fuerzas de productividad con otra vida social más alta a través de una lucha de clases sociales. Se basa en la filosofía del materialismo, que tiene principios en las ciencias naturales y por lo tanto se basa en lo científico. No existe una ciencia imparcial, sino una ciencia ideológica y política. Sus principales características fueron: primero, la filosofía marxista, en la cual se habla de sustituir el concepto de espíritu por el de materia. Segundo, la teoría de la alienación, cuya concepción marxista es la del ser humano, donde puede encontrarse con sus primeros escritos, particularmente en los manuscritos en la crítica a Hegel y las tesis sobre Feuerbach, que constituyen el núcleo de lo llamado marxismo humanista. Tercero, la dialéctica marxista. En su obra El Capital, Marx propone una dialéctica de la realidad y de su transformación revolucionaria. Cuarto, el materialismo histórico, que trata de comprender la historia y la economía a través de la dialéctica. Quinto, la lucha de las clases sociales. Marx considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social del trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera, ni se relaciona del mismo modo con las fuerzas de productividad. Siguiente, los modos de producción. Es, según el marxismo, el tipo o la forma total que posee una sociedad en función de su periodo de evolución histórica, definido por su tipo de relaciones de producción. Siguiente, la teoría del valor basado en el trabajo de Karl Marx. Sostiene que el valor de un objeto resulta solamente del trabajo empleado en producirlo. La siguiente es la plusvalía. Él creía que debería desaparecer. El siguiente es la dictadura del proletariado, ya que es un tipo de régimen político postulado por el marxismo como fase de transición revolucionaria entre el capitalismo y la sociedad comunista. La siguiente idea es acerca del Estado en Marx. Se encuentran manifestadas en sus escritos de juventud y para quien él, el Estado no es el reino del corazón, sino la fuerza. Y por último, el concepto de la propiedad privada. En el marxismo se habla de abolir la propiedad de los medios de producción y de que es posible construir una sociedad sin propiedad privada. Marx también es considerado como un escritor de libros, ya que escribió grandes obras como por ejemplo el Manifiesto Comunista, El Capital, Difusión del Marxismo, así como la Internacional 1, 2, 3 y 4. A la pregunta ¿qué es ser marxista? Se puede decir que es reconocerse como dominado en una estructura social dada, de una determinada relación de dominación.
Es alguien que se reconoce dominado por el capital y por un nivel ideológico. Ejemplo, capital, trabajo; asalariado, imperialismo; países y pobres; hombres, mujeres; blancos, negros. Dicho reconocimiento llevó a la dominación de países ricos sobre pobres. Influencias del marxismo. Vladimir Ilich Ulyanov o Vladimir Ilich Lenin fue un filósofo revolucionario, teórico, político y comunista ruso, líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. Fue en ese mismo año nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1922. Políticamente marxista, sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo. Joseph Stalin fue dirigente soviético que gobernó férreamente la URSS desde 1929, año en que se erigió como sucesor de Lenin tras el exilio de Trotsky, hasta su fallecimiento en 1953, al precio de una represión sanguinaria y de inmensos sacrificios impuestos a la población. Stalin logró convertir la Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, que fue entre 1939 y 1945. Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky, fue uno de los ideólogos de la Revolución de Octubre, evento que hizo parte de la Revolución Rusa. Más adelante se pelea con Stalin, sufre varios exilios y termina muriendo asesinado en México. Nació en Ucrania en 1879 y rápidamente se empieza a interesar en la política, cuando a sus 17 años funda la Unión de Obreros del Sur de Rusia. Al ser una organización clandestina, fue capturado y llevado a Siberia, que estaba de moda en la época por ser el paradero de cualquiera que demostrara tener ínfulas revolucionarias contra el régimen del zar. Huye a Europa y se hace llamar Trotsky en homenaje a un guardia que había conocido en la cárcel. Empieza a dejar sus pensamientos en los libros y escribe 1905 y Balance y Perspectivas. No le terminó por cuadrar el pensamiento bolchevique y se une a los mencheviques, partido que se desprende de los primeros, quienes intentaban liderar un movimiento menos elitista que integrar a los campesinos, además de pensar que la sociedad llegaría al socialismo por evolución natural. Mao Zedong fue un político y máximo representante del Partido Comunista de China y fundador de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular tras la victoria en la Revolución China contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores del Kuomintang a Taiwán y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en 1976. Algunas fuentes lo consideran un dictador por haber implementado un régimen unipartidista y autoritario en su política interna, y por las consecuencias sociales y económicas de su política interna. Antonio Gramsci fue un filósofo teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano. Escribió sobre teoría política, sociología, antropología y lingüística. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, encarcelado bajo el régimen fascista de Benito Mussolini. Doctrina económica. Karl Marx establece que la mercancía es un valor de cambio y que satisface las necesidades humanas. Karl Marx es discípulo de Ricardo. Partiendo de esto, desarrolla una teoría sicardiana de valor-trabajo y deduce que el salario
hecho por los trabajadores tiene un coste de producir. El marxismo-leninismo es el término compuesto que aparece a fines de los años 1930 durante el mandato de Iósif Stalin, tras la muerte de Lenin, y que pretende, en principio, el rechazo de cualquier brecha entre el pensamiento de Marx y el de Lenin, poniendo énfasis en el aporte creativo de este último al marxismo. Usualmente se usa para designar una tradición marxista que reúne elementos originales de los escritos de Marx, así como ideas propuestas por Lenin y otros autores afines. Finalmente aporta que la lucha económica del proletariado los llevaría a adquirir una ideología sindicalista. La teoría de Lenin tenía como objetivo mejorar la obra de Karl Marx. Tres fuentes del marxismo. El socialismo utópico francés es una corriente inicial de la teoría sociológica socialista y comunista enfocada hacia una sociedad más igualitaria y justa alternativamente a la lucha de las clases del socialismo tradicional. Se considera que el socialismo utópico es la base sobre la que posteriormente el pensamiento socialista fue desarrollado. Se considera como padres fundador del movimiento a Henry Saint-Simon. Más tarde otros autores como Charles Fourier con los falansterios, Robert Owen con el socialismo cooperativo e incluso Ed Cabet fueron completando dicho concepto. Todos ellos se engloban de algún modo dentro de esta corriente socialista. Si bien es cierto que pensadores como Fourier intentaron salir de dicha utopía para llevar a cabo sus ideas. Frente a la tendencia más tradicional o científica establecida por Manifiesto Comunista de Karl Marx, los estudiosos de la vertiente del socialismo utópico basan el avance social en el reparto de los bienes en la comunidad, así como del trabajo. Conceptualmente, el avance científico e industrial acontecido en dichos años debía servir, según el socialismo utópico, para la mejora de las condiciones de la sociedad en su conjunto y no solamente para los burgueses poseedores de factores de producción. La filosofía clásica alemana, como una de las fuentes del marxismo, debe ser entendida como el esqueleto de dos posiciones filosóficas: la idealista con sus representantes como Immanuel Kant y Federico Schelling, y la materialista con Ludwig Feuerbach. Al referirse a la filosofía clásica alemana y a Hegel de manera particular, Federico Engels señaló que esta filosofía alemana moderna encontró su remate en el sistema de Hegel, en el que por primera vez, y ese es su gran mérito, se concibe todo el mundo de la naturaleza, de la historia y del espíritu como un proceso, es decir, en constante movimiento, cambio, transformación y desarrollo, intentando además poner de relieve la conexión interna de este movimiento y desarrollo. El sistema filosófico de Hegel se fundamentó en el idealismo de Kant, Fichte y Schelling, considerados sus precursores, a quienes desarrolla y corrige en algunas de sus ideas. Economía, política e inglés. Karl Marx, con estricto apego al conocimiento científico de la economía política y sus leyes, desarrolló creativamente la teoría del valor de Adam Smith, considerando que toda mercancía, al ser producida por el obrero, incorpora una determinada cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. Puso al descubierto el hecho de que en el sistema capitalista el intercambio de una mercancía por otra no significa la relación entre objetos, sino entre personas, y que al generalizarse la producción de mercancías, el capital convierte a la misma fuerza de trabajo del obrero en una mercancía más. El marxismo de la Segunda y Tercera Internacional fue el más avanzado intento de formar una dirección revolucionaria mundial, y el primero en concebir esa dirección como una organización centralizada de partidos revolucionarios para desarrollar la revolución socialista y tomar el poder en todos los países del mundo. Finalmente, establezco la importancia de Karl Marx. Según él, a menudo esta transición es desigual, lo que puede llevar a la explotación y a la alienación.
el individuo puede terminar sintiendo que ha perdido su humanidad. Marx quería más para los trabajadores, deseaba que fuésemos independientes, creativos y sobre todo dueños de nuestro propio tiempo. Básicamente dice que deberíamos vivir una vida que vaya más allá del trabajo, una vida en la que tengamos autonomía, en la que podamos decidir cómo queremos vivir. Hoy en día, esta es una noción con la que la mayoría de personas estamos de acuerdo. Marx quería una sociedad en la que una persona pudiese cazar por la mañana, pescar después de comer, criar ganado al atardecer y criticar a la hora de la cena. Como dice la célebre cita, él creía en la liberación, en la emancipación y en la necesidad de luchar contra la alienación. Hasta aquí llegamos, chicos.